Hoy quiero que recordemos la biografía de Gabriel García Márquez, quien nació en 1927 en Aracataca, Colombia, y murió en el año 2014 en México. Gabriel García Márquez, novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra. Afincado desde muy joven en la capital de Colombia, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el periódico El Espectador. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, en el año de 1955, en la que ya apuntaba algunos de los rasgos más característicos de su obra de ficción. En este primer libro y algunas de las novelas y cuentos que le siguieron, empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo y algunos personajes que configurarían 100 años de soledad. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro y el Che Guevara, hasta su triunfo en 1959. Gabriel García Márquez, amigo de Fidel Castro, participó por entonces en la Fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Al cabo de no pocas vicisitudes con diversos editores, Gabriel García Márquez logró una editorial argentina donde le publicaron la que constituye su obra maestra y una de las novelas más importantes de la literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad, en 1967. Incubada durante casi 20 años y redactada en 18 meses, Cien años de soledad recrea a través de la saga familiar de los Buendía la peripecia histórica de Macondo, aldea imaginaria fundada por los primeros Buendía, que es el trasunto de su localidad natal y al mismo tiempo de su país y del continente. De perfecta estructura circular, la novela alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse realismo mágico, por el encuentro constante de lo real con motivos y elementos fantásticos. En 1972 obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente en Cartagena de Indias y en Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de Colombia. Con anterioridad a Cien años de soledad, García Márquez había esbozado el mundo de Macondo en novelas como La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, y también en colecciones de relatos como Los funerales de la mamá grande. Después de 100 años de soledad, su narrativa despojada en mayor o menor medida de elementos fantásticos mantuvo un altísimo nivel. Es el caso de novelas como El otoño del patriarca, escrita en 1975, que somete a alucinante tratamiento el tema del dictador hispanoamericano. Crónica de una muerte anunciada, escrita en 1981, es el relato de un crimen de honor basado en sucesos reales que sobresale por su perfección constructiva y ha sido considerado su segunda obra maestra. Y El amor en los tiempos del cólera, escrita en 1985, extraordinaria historia de un amor
que nacido en la adolescencia no llega a consumarse sino hasta los 53 años después, ya en la vejez de los personajes. Su prestigio literario, que en 1982 le valió el Premio Nobel de la Literatura, le confirió autoridad para hacer oír su voz sobre la vida política y social colombiana. Su actividad como periodista quedó recogida en textos costeños y entre cachacos, compendios de artículos publicados en la prensa escrita y en noticia de un secuestro. Amplio reportaje novelado editado en 1936, que trata de la dramática peripecia de 9 periodistas secuestrados por orden del narcotraficante Pablo Escobar. El relato de un náufrago, reportaje sobre un caso real, publicado en forma de novela en 1968. Constituye un brillante ejemplo de nuevo realismo y puso de manifiesto su capacidad para cambiar de registro.